Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar a repasar algunas cuestiones teóricas o, digamos, instrumentales que tienen que ver con la manera de abordar el tema vivienda. Normalmente, la producción de este tipo de cosas o este tipo de charlas, estamos acostumbrados a hacerlas de manera presencial. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer de esta manera. Nosotros, en general, tratamos de reflexionar acerca de la práctica, ¿no? Nos importa mucho la reflexión de las cosas que hacemos. Es decir, lo decimos de manera sencilla y bastante gráfica. Decimos, primero pensar y después hacer. Cada tema en particular, cada tema que se aborda, el tema de vivienda, los temas de equipamiento, tiene por un lado sus particularidades y por otro lado las cuestiones generales, que son los temas de toda la producción de arquitectura. En ese sentido, si vamos de lo general a lo particular, tratando de hacer un repaso de las cosas que nos importan o de en qué cosas prestar atención en el momento de empezar a pensar un proyecto de vivienda en este caso. La ciudad es un dato fundamental. Nosotros vamos a trabajar en un área determinada, para decirlo de una manera sencilla, es a lo largo de la calle 1, 2 cuadras hacia el noreste, 2 cuadras hacia el sudoeste, y entre las calles 37 y 45. En esa área, en ese rectángulo, van a estar insertos todos los lotes de los niveles 2, 3, 4 y 5 de nuestro taller. Allí vamos a encontrar nuestros entornos inmediatos, vamos a tener lectura de la morfología de la manzana, los llenos y vacíos, las cuestiones de medianera, de orientación. Es decir, el sitio nos va a dar un montón de datos que nosotros vamos a tener en cuenta y van a operar como datos junto con otros a la hora de tomar decisiones de proyecto. Junto con las cuestiones de sitio, nosotros vamos a estar empezando a pensar en una determinada organización espacial. Vamos a hacer un proyecto, lo que equivale a decir que vamos a organizar el espacio de una determinada manera y con una determinada materialidad. Esto es como una cuestión muy general. Si vamos tratando de ir un poco a particularizar estas cuestiones, nos vamos adentrando en este tema, decir organizar el espacio significa, bueno, pensar en una organización general, en el caso de vivienda, es decir, de todo el conjunto, y en la organización de cada una de las unidades. A veces son una tipología, 2, 3 tipologías diferentes, que combinadas generan la organización de todo el conjunto. Vamos a pensar en los espacios o en los niveles de asociación, es decir, vamos a pensar en esa secuencia de espacios que van de lo público a lo privado, pasando por distintos espacios semipúblicos. De la manera en que nosotros vamos llegando a la privacidad de la vivienda, tiene una secuencia espacial con distintos grados de privacidad. Eso tenemos que poder verlo, tenemos que poder
encontrarlo en los ejemplos que estudiamos y tenerlo presente en el momento de reproducir nosotros en un proyecto ese tipo de soluciones. Vamos a pensar en la manera en que circulamos, cómo llegamos a las viviendas, cómo nos movemos dentro de ese conjunto, y vamos a pensar de qué manera están agrupadas, cómo están apiladas, cómo están puestas unas sobre otras. Y todo eso va a tener un correlato en la resolución arquitectónica que va a tener que ver con un sistema estructural, y vamos a tener que sostenerlo de alguna manera, vamos a tener que envolverlo, cerrarlo, y vamos a usar para eso un determinado repertorio de materiales. Llegados acá, volvemos sobre una cosa que hemos repetido muchas veces en el taller, que es este concepto de datos que provienen de lo específico y datos que provienen de lo inespecífico. Podríamos llamar por el momento específico a los programas, es decir, nosotros el tema específico que tenemos que desarrollar ahora o tratar o indagar es el tema vivienda. Pero el tema vivienda, al igual que otros temas en la arquitectura, tiene superpuestas, conlleva montones de operaciones que son inespecíficas, que no son propias del tema de vivienda, sino que son de la arquitectura en general, que son organizaciones geométricas, modos de ordenar, cuestiones básicamente que nosotros después agrupamos en el concepto de tipologías, pero que tienen que ver con el modo de organización, con las estrategias de organizar el espacio. Que eso está superpuesto al tema vivienda. Entonces, esa organización espacial, en el caso de vivienda, podríamos decir que la podríamos enfocar en dos o tres conceptos. El hecho de cómo agrupamos, cómo apilamos y cómo vamos a acceder. Esto no es excluyente, digamos, estos son como herramientas o como intentos de ayudar a producir un orden, es decir, como todo tema nuevo, como todo tema que se empieza a trabajar, siempre hace falta un marco en el que uno dice, bueno, ¿cómo es que yo empiezo a pensar el tema de vivienda? Bueno, empiezo a pensarlo estudiando ejemplos, empiezo a pensarlo mirando mi propia vivienda, mirando conjuntos de vivienda, pero profundizando la mirada en algunas particularidades. O sea, no miro en general, miro cuestiones que me van a importar. Y de la manera en que yo enfoque esas cuestiones, me va a servir para después poder transformar una herramienta de proyecto. Perdón. Entonces digamos que es un momento, en el momento del arranque de un proyecto, en el que tenemos que ordenar el razonamiento y tenemos que ordenar la observación. Por ejemplo, este gráfico es un gráfico muy útil para ordenar una cuestión. Este proviene de una bibliografía que muchos de ustedes conocen, que es un libro que se llama Viviendas, prototipo del movimiento moderno, de Roger Sherwood. Sherwood lo que hace es, de alguna manera, tipifica o clasifica las viviendas de las que después va a dibujar los ejemplos y a analizarlos en modos respecto de su borde, por ejemplo, como todos los gráficos de la derecha. Es decir, una vivienda puede tener 3 caras en situación de medianera y un frente libre, o 2 de sus caras en situación de medianera, a frente y contrafrente, o en L, o eso también puede pasar con proporciones distintas. Puede ser que la cara que sea frente sea la más corta o al revés. Y a la derecha las clasifica de manera así, bueno, importa la proporción. Si es más alargada,
se puede imaginar una determinada organización, y si no está cargada, se puede imaginar una organización diferente. Esto que parece realmente sencillo, porque de verdad lo es, permite hacer pie en el tema. Es decir, yo me enfrento a mirar una cantidad de ejemplos y decir, bueno, si uno pudiera decir, bueno, vamos a fijarnos que unos son más largos, otros son más cuadrados, unos tienen dos frentes, otros tienen frentes. Esa sola visualización ya es un dato a tener en cuenta, y un dato que me va a servir en el momento que yo me pongo a proyectar. Porque no es como que yo tengo que cambiar la actitud de mirar en general, yo tengo que mirar cosas específicas. Entonces, volviendo, por ejemplo, a cosas que mencionábamos recién, el sistema circulatorio, por ejemplo, ¿cómo se circula en un grupo de viviendas, en un conjunto de viviendas? Bueno, si nos referimos a circulación en vertical, es decir, las escaleras, bueno, voy a tener una escalera cada cuántas unidades. Y en los referentes que yo voy estudiando voy a encontrar que hay distintos. Una escalera cada 2, una escalera cada 3, una escalera cada 4. Y si pienso en cómo está distribuida esa circulación horizontal, en qué lugar de la planta está, si está en el centro, si está en un borde, también me va a producir o me va a traer al razonamiento un montón de datos útiles. Por ejemplo, miren estos dibujos sencillísimos, hechos medio rápidamente, pero fíjense lo distinto que es pensar. Es un hecho casi, es una anécdota, decimos, la escalera cada cuántos son, cada 2, cada 3, cada 4. Cada 4 de una manera, cada 4 de otra manera. En fin, voy a tener en algún momento que tomar la decisión. Tendré una X cantidad de viviendas, qué sé yo, en nivel 2 por eso 4 viviendas, en nivel 3 a lo mejor son 16 y así sucesivamente. Pero hasta en los conjuntos más grandes, de mayor cantidad de viviendas, bueno, tendré que tomar la decisión, cada cuántas unidades va a ir una escalera. O tendré que tomar una decisión también en el otro sentido, que es la otra cosa que hablábamos. ¿Dónde va a estar esa circulación? En estos cortes, por ejemplo. Si va a estar en el centro de la planta o va a estar en un lateral, que serían los dibujos de arriba, o si va a haber una circulación para acceder una por nivel, o una cada 2 niveles, o una cada 3 niveles. Esta cuestión, esto permite visualizar cuando estudiamos los ejemplos, ¿sí? Para no trasladar un dato incorrecto a otro lado. Como si yo estoy estudiando un ejemplo y me entusiasmo con un determinado dato, pero después eso que estudié, eso que me pareció que funcionaba, que daba buen resultado, que daba una buena planta, que daba un buen corte, después no lo puedo utilizar. Y a veces no lo puedo utilizar porque no lo particularizo, o sea, no lo pongo en el lugar donde corresponde. Es como si dijera, bueno, qué lindo sería tener determinada cosa para usarla, pero después el lugar donde lo voy a poner no me alcanza, no me entra, me queda corto, me queda chico. Esto es algo así. Es como una reflexión que proviene de la práctica. Y lo mismo que decimos de la circulación lo podríamos decir de la manera en que se apilan las viviendas. Es una observación sencilla la que estamos haciendo. Pero no por sencilla deja de ser una cosa que uno tiene que saber antes de ponerse a trabajar en vivienda. Uno tiene que rápidamente saber si va a estar apilando o lo que está estudiando está apilado de una manera o de otra. Simple más simple más duplex, simple más duplex, duplex más duplex. Da resultados distintos. Son estos grafiquitos que están acá. Todo lo simple de arriba, puesto de una manera, aterrazado, en forma de recoba, o simples de abajo con duplex arriba, o al revés. Entonces, cada uno de estos que yo me imagine como posibilidad, significa que va a dar distintos conjuntos de vivienda, va a dar distintos resultados. Y esos distintos resultados en general, en los ejemplos
que podemos estudiar, están todos desarrollados. Yo es como si, cuanto más cultura tengo, cuanto más cosas conozco, y cuanto más ordenadamente las conozco, tengo más elementos para avanzar hacia la práctica. Puedo hacer un mejor proyecto. Entonces, esta conversación, esta charla, esta pequeña charla de hoy tiene que ver con eso. Es decir, bueno, vamos a prestar atención en las cosas que nos pueden servir. Vamos a tratar de ir a mirar este tipo de cosas a los proyectos que estamos estudiando. Y bueno, y a partir de esas cosas vamos a producir lo que llamamos, o lo que necesitamos, que es la idea arquitectónica. Vamos a producir una idea arquitectónica teniendo en cuenta todas estas cosas juntas. El sitio, el programa, la materialidad, la organización, lo que traemos nosotros como cultura arquitectónica, lo que puede requerir el comitente, y todo eso en clave de nuestra cultura de este momento, en este espacio y en este tiempo. Así que esto más bien es casi como una ayuda de memoria y como una manera de repasar algunas consideraciones, algunos razonamientos que pueden ser de utilidad en este momento. Esto es un poco lo que decíamos recién. Y bueno, hacia eso vamos a producir a partir de ahora una idea de arquitectura y vamos a desarrollar un proyecto. En próximos encuentros vamos a ir trabajando o analizando ejemplos de distintas escalas. Ejemplos para la escala de los distintos niveles de trabajo del taller, es decir, conjuntos de pocas viviendas, de muchas o de muchas más. Pero antes que eso, nos parecía que valía la pena hacer como un momento cero. Vamos a empezar el tema de vivienda razonando algunas cosas que van a ser de utilidad. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.